Buen día, hermanos. Vamos a iniciar encomendando este tiempo de cantos y de estudio de la palabra a Dios. Y los invito a que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Señor, en esta mañana te damos gracias por el día que nos has permitido vivir. Te agradezco porque nos has permitido despertar con bien y ver a luz un nuevo día. Quiero poner entre tus manos este tiempo de cantos, este tiempo de alabanza, Señor. Y también quiero poner entre tus manos este tiempo de estudio de tu palabra. Que tú bendigas, Señor, el mensaje que tienes preparado para nosotros y nos des corazón entendido y oídos abiertos para escuchar tu mensaje. Pongo entre tus manos estos tiempos y en tu nombre oramos, Señor. Amén. Que toda la tierra diga su nombre.
días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos ha permitido el día de hoy poder cantarle a la distancia y poder estar reunidos también como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, poder estar juntos para cantarle y alabarle a nuestro Señor. Vamos a comenzar con el culto del día de hoy. Sé que es a la distancia, las razones y los motivos ya lo sabemos, pero reciban un cordial saludo de parte de Agustín Vigueras y Jorge Chávez, ancianos de la congregación que Dios ha formado en Emiliano Zapata, y que podemos estar juntos, unidos en el amor del Señor. En estos días que por todas partes hay malas noticias a causa de este virus que ha infectado a nuestros seres queridos, pueden ser familiares, amigos, hermanos en la fe, y que parece que esto no tiene fin, más cuando entrando por nuestras puertas este virus ha provocado tristezas, ha provocado lágrimas, ha provocado aflicción de muchos. Es inevitable que en nuestros corazones exista turbación e incertidumbre. Siempre lo va a haber causado por todo esto que hemos estado viviendo ya desde marzo del año pasado. Es inevitable que en nuestro corazón exista turbación, exista incertidumbre. El pecado ha traído la muerte y la desesperanza al mundo, pero Cristo vino para traer paz y vida, especialmente vida eterna para sus hijos. En medio de la circunstancia que estamos viviendo, la mejor manera de tener una vida de paz es meditar en la palabra de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, dice el Salmo 119 en su versículo 165. Si bien es cierto también que somos llamados a consolarnos los unos a los otros como cuerpo de Cristo, el mejor y eficaz consuelo es el que Dios nos da por medio de la meditación de su palabra, y es lo que vamos a hacer el día de hoy en el Salmo 143. Vamos a orar encomendando este tiempo de estudio de la palabra al Señor y dándole gracias que nos ha permitido cantarle, que nos ha permitido alabarle. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos das, por este tiempo que tú nos permites estar aquí juntos y reunidos, Padre, a la distancia, pero podemos cantarte, podemos alabarte. Y también queremos meditar en tu santa y bendita palabra. Queremos meditar en lo que esta mañana tú tienes preparado para cada uno de nosotros, en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, en medio de esta situación que estamos viviendo de manera mundial, como país, como municipio, como iglesia que se reúne en este edificio que nos has provisto en la Emiliano Zapata, Padre. Te damos gracias y te rogamos nos permitas meditar en lo que tu palabra tiene esta mañana para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Hace tiempo, las noticias y reportes de esta contingencia sanitaria eran solo números. Estábamos hablando de cuestiones estadísticas, de gráficas, pero ahora son hechos reales cercanos a nosotros mismos, incluso vividos en carne propia por nosotros mismos. Tenemos un gran listado de oración que de antemano cada uno de ustedes ya conocen, toda la situación que estamos viviendo como congregación, lo que estamos viviendo durante esta semana que ha sido muy fuerte. Quisiera y pudiera mencionar el nombre de todos, que ustedes ya lo saben, un listado que tenemos, y no solamente desde esta semana, sino de tiempo atrás, ¿no? Y puedo mencionar en este caso nada más dos situaciones. En nuestra congregación, la primera inició por su servidor con este virus, que ya todos ustedes lo saben. Inició con su servidor
y en esta semana mi preocupación era que también nuestro hermano Agustín comenzaba con esto. Gracias a Dios que salió negativo y podemos darle gracias también al Señor por esto. Sin embargo, hay una lista de oración en la cual ya conocemos de antemano y son situaciones que estamos viviendo en estos días, en esta semana. Hemos tenido pérdida de hermanos también, a nivel mundial, a nivel municipio, a nivel nacional hemos escuchado pérdida de pastores causados por este virus. Entonces tenemos un listado de oración en el cual debemos declamar a nuestro Señor por toda esta situación que estábamos viviendo. Debemos clamar los unos por los otros, debemos interceder los unos por los otros, debemos de orar al Señor los unos por los otros, y el orar los unos por los otros es de gran bendición. Pero hacerlo también en la ayuda práctica, hacerlo también con nuestras manos, hacerlo una realidad, proveer, llevar, darle al necesitado, especialmente a los de nuestra congregación, que estamos hablando en esta mañana de ellos. Cuando lo hacemos de manera práctica, estamos hablando entonces de una bendición con la oración y una sobrebendición con esta ayuda práctica, y lo vamos a hacer hasta que sobreabunde el amor de los unos por los otros. Es algo que no debemos de olvidar, es algo que debemos de hacer como creyentes. Les decía, esta semana en especial para nuestra congregación ha sido de gran necesidad en la oración, ha sido de gran necesidad de poder interceder los unos por los otros, el poder estar clamando al Señor los unos por los otros. Ha sido de verdad recibir noticias, pero que esta mañana sea la meditación para orar al Señor, para interceder unos por otros y para poder entender lo que el Señor quiere que hagamos. La reacción del justo, del santo, del creyente ante las tribulaciones producidas por diferentes circunstancias, la circunstancia que sea. En la actualidad, en estos momentos, estamos hablando de una contingencia sanitaria, pero hay diferentes circunstancias y es algo que debemos aplicar en nuestra propia vida. ¿Por qué? Esa reacción del justo ante las tribulaciones, ante la tormenta producida por diferentes circunstancias, es algo que muestra lo que hay en nuestro corazón. Es algo que nos dice lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, la forma en la que reaccionamos ante la tormenta. Sin embargo, el creyente, el santo, el que pertenece al pueblo de Dios, tiene que entender que nuestras tribulaciones, nuestras tormentas, las tenemos que llevar ante la presencia de Dios. Las tenemos que poner a los pies de Cristo, las tenemos que tener ante nuestro Señor. Esa es una parte muy importante que tenemos que aprender nosotros. Toda la situación que nos pase, ponerlo en la presencia del Señor. Ponerlo en las manos de Dios, ponerlo a los pies de Cristo, que es el único Dios que nunca nos va a dejar solos. Dios es el único que siempre va a estar al cuidado de cada uno de sus hijos. Dios es el que siempre está al pendiente de lo que nos pasa. Sin embargo, dentro de esta contingencia y dentro de las circunstancias que estemos viviendo, sea en el pasado, sea en la actualidad, vemos muchas formas de maldad. Vemos formas de maldad en las que el enemigo, sea quien sea, siempre tiene preparado algo contra nosotros y va en un sentido progresivo. Les decía, vamos a meditar en el Salmo 143. Sin embargo, quiero contextualizar un poco con la única finalidad de entender el Salmo 143. También aclaro, no voy a sacar el Salmo 143 de su contexto, pero es una gran enseñanza que podemos recibir para este periodo de contingencia que estamos viviendo. Les decía, el enemigo tiene preparadas ciertas formas de maldad para ir contra nosotros y van progresando poco a poco, van avanzando poco a poco. En el Salmo 140,
vemos nosotros una calumnia muy fuerte contra David. Dice el Salmo 140, versículo 5, me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Es decir, ahí estaba la calumnia, ahí estaba el tropiezo. Y esto va avanzando en la situación que vivía David. En el Salmo 141 tenemos ya una situación de provocación. Dice el versículo 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Versículo 4, no dejes que incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras limpias con las que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. No permitas que mi corazón se incline a cosa mala. Que no coma yo con los deleites de aquellos que hacen iniquidad. Versículo 9, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. David ya estaba clamando al Señor. En el Salmo 142 vemos una gran parte de soledad para David. Versículo 6 del Salmo 142, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Versículo 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Vemos aquí en este Salmo 142 lo que estaba haciendo David, lo que estaba clamando precisamente cuando estaba ahí en la cueva porque estaba huyendo de Saúl. Ya en el Salmo 143, él ya se sentía hasta la muerte, él ya no aguantaba. En el Salmo 143 vemos cómo dice en el versículo 3, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. David ya estaba muy complicado, muy afligido. Era algo que él estaba viviendo. La historia de David la sabemos, lo estaba persiguiendo el rey Saúl y él andaba huyendo y estaba ahí dentro de una cueva oscura en tinieblas. El enemigo de David era Saúl. Ahora pregúntate, ¿cuál es tu Saúl? ¿Quién es tu enemigo? El diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, es nuestro enemigo. Puede ser nuestro enemigo. Primero nos calumnia diciendo que no somos nada, que no somos hijos de Dios. Mira tu pecado, ¿no ves que estás en pecado? ¿Cómo te atreves a considerarte un hijo de Dios con lo que estás haciendo? Y nos empieza a calumniar, como lo vimos en el Salmo 140. En segundo lugar, nos provoca a la derrota pensando que es mejor tirar la toalla. Y dice, ya no tiene caso. Nos está ahí provocando a que aventemos todo. En tercer lugar, nos lleva ahí a una cueva, a las tinieblas, como un refugio momentáneo, ahí donde hay oscuridad y donde ya no sabemos qué hacer, donde no entendemos qué hacer. Y en cuarto lugar, nos hace habitar en las tinieblas como ya muertos. Es lo que nos dice el Salmo 143:3. Esta progresión que acabamos de ver es muy parecida con lo que el enemigo en la actualidad hace, y lo hace constantemente con nosotros para acabar con nuestra vida espiritual. Él siempre lo va a hacer. La muerte es el propósito final del enemigo en contra de nosotros. Saúl era el enemigo de David y Saúl quería a David muerto. Y eso es lo que estaba haciendo Saúl, eso era lo que quería Saúl. El diablo, nuestro enemigo, nos quiere muertos espiritualmente a cada uno de nosotros. Entonces, el principal instrumento
que Dios nos da para salir de ese estado de tinieblas, para salir de ese lugar en el que estábamos habitando como los ya muertos, es la comunión con Dios y con su pueblo. Dice el Salmo 142, versículo 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Porque tú me serás propicio. El principal instrumento que utiliza Dios para hacernos salir de ese estado en el cual estamos habitando bajo las tinieblas como los ya muertos por la aflicción que estamos viviendo es la comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Por eso en esta mañana, hermanos, es importante que retomemos la importancia que como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, tenemos los unos para con los otros. El darnos ánimo, el darnos consuelo, nos ayuda bastante en los momentos de aflicción, nos ayuda bastante en la tormenta, en la tribulación. Lo que estamos aprendiendo aquí es que en cuanto más oscura es la cueva en la que estoy, en cuanto más profundo es el foso en el que estamos, cuanto más dura es la prueba, cuanto más dura es la tormenta, la tribulación, más intensamente vamos a buscar a Dios y su misericordia. Esto es algo que nos queda claro, y todos aquellos que lo han vivido, que han pasado por tormentas, por tribulación, no me dejarán mentir esto en la vida práctica, en su realidad. La prueba por la que ha estado pasando aquí David, ha estado rebasando el límite que él tenía de lo que él podía soportar. Dice el versículo 3 del Salmo 143, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Tal vez lo pudiéramos ver como una metáfora, pero recordemos que con el rey David esto era algo literal. En el versículo 4 vemos cómo ya no aguanta más. Dice, y mi espíritu se angustió, dentro de mí está desolado, mi corazón ya no aguanta más. Todas las maravillas, todas las misericordias que había experimentado en el pasado, ahora le parecían imposibles. Tal parece que se le han olvidado. Llevaba tanto tiempo así que su vida ya era como tierra seca, sedienta de la lluvia, dice el versículo 6. ¿Cómo te sientes tú ahora? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cómo te sientes en la actualidad? Es algo que de verdad debemos de pensar, debemos de analizar en nuestra propia vida y pregúntate, ¿cómo te sientes? Y tal vez ya no aguantes y diga, ya no lo soporto. En estos momentos tal vez estés diciendo eso. En el pasado, si viviste alguna tormenta, tal vez dijiste, ya no aguanto, ya no soporto. Pero tal vez necesites tú en estos momentos un Selah. Si revisan sus Biblias ahí, al finalizar el versículo 6, hay una palabrita que dice Selah. Ese Selah era un signo, o es un signo musical, que indica una pausa, indica un deténgase y escuche. Es decir, te pongas a meditar. Recordemos que los salmos fueron diseñados para cantarse, y entonces el Selah implicaba hacer una pausa para meditar en lo leído. Dicha meditación prepara el corazón para lo que sigue. Prepara tu corazón para lo que sigue. Entonces vamos a ver dos partes en este salmo. Esa primera parte en la que dice el salmista, Señor, me presento ante ti. Y también vamos a ver esa segunda parte donde suplica a Dios por todo lo que menciona en los versículos del 1 al 6.
dos partes. Entonces, Señor, me presento ante ti, que lo vamos a ver versículos del 1 al 6, y la súplica que se le hace a Dios en los versículos del 7 al 12. Ese me presento ante ti lo vamos a ver en los versículos 1 y 2. Me presento ante ti porque tú eres bueno. Me presento ante ti por el favor de Dios, dice versículo 1 y 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y aquí tenemos una buena enseñanza para aplicar en el momento que hacemos nuestras oraciones. Vemos aquí cómo iniciar una conversación con Dios. Nos enseña la postura que debemos de tener como seres pecadores ante un Dios justo, ante un Dios perfecto, ante un Dios santo. Y seguramente alguna vez te has preguntado, ¿todas nuestras oraciones serán escuchadas? ¿Lo que pido a Dios en oración me escuchará? Muchas veces en medio de la tormenta sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros, sentimos que Dios no se acuerda de nosotros, sentimos que no escucha nuestras oraciones, sentimos que ya no podemos. ¿Todas nuestras oraciones serán escuchadas? Para esto necesitamos presentarnos ante Dios, reconociendo primero quién es Dios y lo que somos nosotros. ¿Quién es Dios y lo que somos nosotros? En Lucas capítulo 17, no pierdan por favor el Salmo 143, pero en Lucas capítulo 17, si vamos a Lucas capítulo 17, vamos a ver esta posición que debemos de tener nosotros ante nuestro Dios. Dice Lucas capítulo 17 en su versículo 7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces nosotros somos siervos ante Dios, somos siervos inútiles y pecadores. Debemos de presentarnos ante Dios entendiendo lo que somos delante de Dios. Debemos de rogar a Dios humildemente, debemos acercarnos a Dios con toda humildad. Dice el versículo, en el Salmo 143, dice el versículo, no entres en juicio con tu siervo. Versículo 2, y no entres en juicio con tu siervo. Es decir, no me trates conforme a lo que mi conducta merece, porque si me tratas conforme a lo que mi conducta merece, no me vas a dar nada. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es decir, ante Dios nadie puede confesarse a sí mismo inocente. Antes de pedir a Dios que nos libre de la angustia terrenal, debemos pedir que nos perdone nuestros pecados, dependiendo para esto únicamente del favor de Dios. No podemos depender de otra cosa más que del favor de Dios para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Siervo inútil somos, no merecemos otra cosa más que esto. Y es algo que debemos de tener mucho cuidado, que a veces se nos olvida. Dice Gálatas 2:16,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No nos queda otra más que apelar a la misericordia del Señor, a la gracia del Señor. Y entonces decimos, me presento ante ti porque ya no aguanto más. Versículos 3 y 4 del Salmo 143. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Solamente cuando la tormenta arrecia es cuando venimos ante Dios. En ese momento que tocamos fondo, como dice el versículo 3, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Solamente cuando tocamos fondo es cuando venimos ante Dios. Sea el motivo que sea, tal vez problemas económicos, una enfermedad como se está viviendo en la actualidad. Cuando estás en la oscuridad y no sabes qué hacer, en esas tinieblas que ya no encuentras la salida, David lo vivía de manera literal y espiritual. Él estaba ahí dentro de una cueva, pero también de manera espiritual estaba en esa oscuridad y ya no sabía qué hacer. Es cuando vienes ante Dios porque ya no encuentras la salida. Pero esta situación no la vamos a ver y no la vamos a vivir hasta que estamos en una situación grave. Cuando experimentamos una situación grave, cuando vivimos como los ya muertos, la misericordia de Dios empieza a actuar. ¿Por qué? La misericordia de Dios muchas veces permite esto para que tengamos comunión con Él. Cuando nos sentimos confortables, cuando nos sentimos bien, como que nos olvidamos de Dios, como que lo hacemos a un lado. Dios quiere la preeminencia en todo. Y entonces nos llega la tormenta, nos llega la aflicción, de manera literal, de manera espiritual, estamos en esas tinieblas, en esa cueva, ya no sabemos qué hacer. Y es cuando comenzamos a buscar al Señor. Ahora, estar en angustia no es una derrota, es el inicio de la victoria. El lamento que estamos sufriendo, el dolor, nos ayuda a aferrarnos a Dios. Nos hace que nos agarremos de la mano de Dios y que no queramos soltarlo. Y queremos estar ahí aferrados al Señor, y entonces confiar en Él. Y confiamos como nunca lo habíamos hecho. Y nos acordamos de Dios como nunca nos habíamos acordado. Y buscamos a Dios como nunca lo habíamos buscado. Entonces no es tan malo lo que sucede cuando entendemos esto. Sé que es muy difícil, sé que es muy complicado, nos trae lágrimas, nos trae dolor, pero cuando entendemos esto, cuando realmente vivimos esto, vamos a Romanos 8:28, que nos dice, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Por qué nos ayudan a bien todas las cosas? El versículo es muy claro, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, este versículo aplica solamente a los hijos de Dios. Y a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Ya que al reconocer nuestra situación de aflicción, de dolor, damos gloria a Dios porque pedimos ser salvados de dicha tormenta. Y nos postramos ante Dios rogándole, suplicándole. Ahora, nos presentamos ante Dios
en base a su justicia y a su verdad. Dice el versículo 1, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Entonces es en base a su justicia y a su verdad. No va a ser en base a lo que cada uno de nosotros somos. No va a ser en base a lo que me siento que yo soy. A veces viene la soberbia, el egocentrismo, y eso no sirve de nada. Nos presentamos ante Dios en base a su justicia y en base a su verdad, no en base a lo que somos. Nos presentamos ante Dios con un espíritu angustiado, como dice el salmista, y un corazón desolado. Con esta situación, con este espíritu y este corazón, clamamos por misericordia. Clamamos totalmente por misericordia. Vamos de regreso un poquito al Salmo 123. Si lo buscan, por favor. Dice el Salmo 123, versículo 1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Entonces nuestros ojos, como dice aquí, miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Y es con ese espíritu angustiado, con ese corazón desolado. Estamos viviendo una tormenta, estamos viviendo una situación difícil y muchas veces nos olvidamos de la gracia de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 12? Les pido de favor lo busquen también. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12. Un versículo muy conocido por muchos de nosotros. 12:9 de 2 Corintios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si nosotros entendemos esto que nos está diciendo el Señor, bástate mi gracia, si entiendo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Mismo versículo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esas debilidades que tenemos es para que repose sobre cada uno de nosotros el poder de Cristo. Pero hay algo mucho más hermoso que está en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero soy fuerte en el Señor. Cuando soy débil, somos fuertes en el Señor. Y es ahí, en medio del lamento, en medio del dolor, que es cuando mejor podemos conocer a Dios, es cuando mejor conocemos a Dios, y es cuando más nos conocemos a nosotros mismos. Es en base a su verdad, es en base a su justicia, para relacionarnos con Dios, y no por medio de lo que soy, no por medio de lo que somos cada uno de nosotros. Por medio del sufrimiento, es cuando nosotros nos acercamos a Dios con mayor intensidad. Por medio del sufrimiento, me acuerdo de lo que ha hecho Dios en cada uno de nosotros. En esa tormenta, en esa prueba, cuando ya no aguantamos, nos acordamos de lo que ha hecho Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver
el siguiente apartado, que es: me presento ante ti porque me acuerdo de lo que hiciste en el pasado. Versículos 5 y 6 del Salmo 143, que dicen así: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. No se trata únicamente de recordar lo que sucedía o lo que nos pasó o lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros, sino también se trata de meditar. Dice, meditaba en todas tus obras. También se trata de meditar para poder reflexionar en las obras de tus manos, dice el versículo 5. Para poder reflexionar en las obras de tus manos, sacando conclusiones, y como resultado dice, extendí mis manos y alma a ti. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Extiendo mis manos al Señor cuando entiendo lo que estoy viviendo. Cuando recordamos lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Y esto es lo que muestra absoluta dependencia en Dios, más cuando lo hacemos con ese entendimiento, más cuando meditamos, reflexionamos en lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Nunca perderemos la esperanza en Cristo al recordar las maravillas que ha hecho en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? La reflexión es, si ya lo hizo en el pasado, lo hará también en el presente y también lo hará en el futuro. Más cuando clamamos a Él como tierra sedienta. Como tierra sedienta. Seguramente han visto una tierra muy seca que está clamando por agua, por lluvia, incluso ya tiene fisuras de tanta sequedad. Así, mi alma a ti como la tierra sedienta. Y tenemos ahí, les decía hace rato, un Selah, que es una pausa. Es el momento de detenerte, es el momento para pensar y reflexionar, es el momento para acercarse a Dios en oración, es en el momento en que David está pensando lo que ha hecho en el pasado, pero aún no le pide nada en específico. Únicamente lo que ha hecho es reconocer el favor de Dios, porque Dios es bueno. Lo que hizo fue exponer sus quejas ante Dios y recordar las maravillas de Dios. Y entonces es el momento de que hagas una pausa, en tu vida, que te acuerdes de lo que ha hecho el Señor, que medites en todas sus obras y que reflexiones también en las obras de sus manos. Por eso habla aquí de una pausa para poder continuar. Y entonces dice, por todo esto que ya mencioné en los versículos del 1 al 6, ahora sí dice, suplico a Dios. Ahora sí me presento ante Dios. Y entonces David dice, por todo esto, escucha mi oración y respóndeme. Versículos 7 y 8, dice así la palabra de Dios. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Dice, respóndeme pronto. Respóndeme, Señor, no te escondas, no vaya a morir. Es lo que le está diciendo. No vaya yo a morir.
Son 3 peticiones que hace aquí. Respóndeme pronto, aquí en el versículo 7. No te escondas, no escondas de mí tu rostro. No venga a ser semejante a los que descienden a la sepultura, es decir, no vaya yo a morir. 3 peticiones le está haciendo aquí al Señor. Ya no aguanta más. Aquí David ya no aguantaba más, ya estaba rebasando el límite, ya estaba hasta el tope, ya no aguanta más. Clama a Dios por misericordia. Le dice el versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia. Ya no aguantaba, él clamaba. Pero no le dice en ningún momento porque yo lo merezco, sino que le dice porque en ti he confiado. Porque en ti he confiado. Creo que esta oración fue por la noche. Parece que fue por la noche porque esperaba la misericordia por la mañana. Y seguramente se han de acordar de un canto que muchas veces se ha entonado en nuestra congregación que dice: cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Y continúa el canto, ¿no? Cada mañana al despertar. Él estaba pidiendo misericordia para la mañana, por la mañana. Entonces vemos que al confiar en su justicia, al confiar en su fidelidad, tendremos la misericordia del Señor. ¿Qué es lo que más necesitamos en momentos de angustia, en momentos de tribulación? Y sé que los que han pasado por tormentas, por tribulaciones, por pruebas, entienden muy bien esto que está diciendo el salmista, entienden muy bien esto que dice la palabra de Dios. Sé que los que lo están viviendo en estos momentos les ha de costar un poco de trabajo, pero también van a entender esto. Confiar en su justicia y fidelidad. Dile al Dios Todopoderoso: a ti he elevado mi alma, como lo dice el versículo 8. A ti he elevado mi alma, porque en ti he confiado. Ante ti. Y nada más al Señor le hemos de elevar nuestra alma, porque en ti he confiado. No podemos tener más confianza que en Dios. En este tiempo de tormenta, de complicación, pudiéramos poner la confianza en una vacuna, pudiéramos poner la confianza en médicos, pero la palabra del Señor nos invita a poner toda nuestra confianza en Jehová de los ejércitos. Y le dice: hazme saber el camino por donde ande. Hazme saber el camino por donde ande. Cuando hacemos esto, nos estamos entregando en espíritu al Señor. Y por eso le dice: hazle saber el camino por donde ande. De verdad, en estos momentos es una de las oraciones más honestas que podemos tener hacia nuestro Señor. Nos estamos entregando totalmente a Él en espíritu. Y por todo esto que ya se había mencionado en los versículos del 1 al 6, le dice: líbrame. Veamos ahora versículos 9 y 10 del Salmo 143. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Solamente por tus misericordias seré librado. Es lo que le está diciendo. Solamente por tus misericordias seré librado. En ti me refugio. No hay otro lugar a donde ir, no hay otro lugar donde refugiarnos más que en Dios en esos momentos de tormenta. Solamente así podremos ser salvados, sanados, librados, como dice aquí: líbrame. Solamente si vamos al refugio correcto, que es en Dios.
Y cuando salga de esto, cuando salga del refugio, cuando sea librado, dice el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Primero reconociendo a Dios como nuestro Dios para que podamos decir, tu buen espíritu me guíe por rectitud. Tu buen espíritu me guíe por rectitud. Entonces tenemos que reconocer a Dios como tal. Tenemos que reconocer a Dios todopoderoso, perfecto, santo, pero sobre todo reconocerle como nuestro Dios. Y si le reconocemos como nuestro Dios, entonces podremos decir, tu buen espíritu me guíe por rectitud. Ahora, para poder ser enseñados, necesitamos de gran humildad. Para esto necesitamos reconocer que Dios es Dios. Tener una actitud de siervos inútiles. Al ser enseñados, porque le dice, enséñame a hacer tu voluntad, al ser enseñados, aprendemos. Pero no solamente necesitamos de conocimiento, porque podemos tener mucho conocimiento. No solamente necesitamos de conocimiento, sino también actitud humilde. Para realmente aprender algo que ya lo tenemos en la mente, ya lo conocemos, también necesitamos ponerlo en práctica. Tal vez lo sabemos acá en la mente, en el conocimiento, pero no lo hemos entendido a profundidad hasta que lo vivimos. Y es ahí, en medio de la angustia, en medio de la prueba, en la tormenta, en esa tribulación que estamos pasando o que hemos pasado, en ese momento que estamos pasando nos refugiamos en Cristo. Vamos al refugio correcto que es en Cristo. Aquí es donde el Señor nos está enseñando. En ese refugio el Señor nos enseña, el Señor nos instruye, el Señor nos da la fortaleza espiritual y entonces queremos aprender a hacer su voluntad. Es cuando realmente le reconocemos y le decimos, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, dice el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y si reconocemos esto, por lo tanto le decimos, guíame a tierra de rectitud. En esa tormenta, en ese clamor, en ese dolor, en ese lamento, tenemos que refugiarnos en Cristo Jesús. Y ahí nos va a fortalecer, ahí nos va a enseñar, ahí nos va a instruir, nos va a mostrar sus misericordias, nos va a recordar sus maravillas y entonces vamos a decir, por todo esto, confío en ti. Versículos 11 y 12. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Aquí podemos ver a Dios actuando a favor de sus hijos, a favor de los creyentes, a favor de los que claman a Él. Si no has aceptado del Evangelio, si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es importante que lo hagas. Tú que me escuchas allá en la comodidad de tu casa, en la comodidad de tu hogar, es importante que aceptes del Evangelio, es importante que escuches a Cristo, es importante que aceptes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Aquí la palabra del Señor nos lo dice muy claro. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia.
vemos a Dios actuando a favor de sus hijos, a favor de los que claman a Él, a favor de los que somos pecadores, pero clamamos a Él en ese tiempo de tormenta, en ese tiempo de tribulación. ¿Por qué lo hace? ¿Te has preguntado por qué el Señor nos escucha? ¿Te has preguntado por qué Dios busca el bien de sus hijos? Él lo hace. Y siempre lo va a hacer. Y siempre lo hará. Pero hay que pedirlo. ¿Cómo hay que pedirlo? Como lo hizo David, por medio de una oración. Por medio de una oración en base a la misericordia de Dios, en base a la verdad de Dios, en base a la fidelidad de Dios, y no en base a las justicias propias. Tenemos que clamar al Señor, tenemos que postrarnos ante Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que anhelar siempre, siempre estar en su presencia. En el Salmo 143 vemos a un siervo clamando a su Señor, clamando a su Dios para ser librado de sus enemigos, apelando a la verdad y a la justicia de Dios. Es lo que estaba haciendo aquí el salmista, lo vemos en el versículo 1. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Vemos entonces a un siervo quebrantado, clamando a su Señor. Ahora pregúntate, ¿quién es tu enemigo? ¿Quién te persigue? ¿Quién te acongoja? ¿Qué es lo que te está llevando a vivir en tinieblas como los ya muertos? ¿Qué es lo que te está pasando en estos momentos? Sea cualquier cosa que estés pasando, por muy dura que sea, por muy fuerte que sea la tormenta, no te olvides de clamar a Dios. No te olvides de rogar a Dios, no te olvides de acudir al refugio que es Cristo, pero con la actitud que vemos en este salmo. Con esa actitud quebrantada, reconociendo a Dios, pidiendo perdón por los pecados, clamando a Dios y apelando a su misericordia porque somos pecadores y no somos nada ante Él. Y como dice Jeremías 33:3, otro versículo muy conocido: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es clamar a Dios con ese quebrantamiento de corazón. Como dice, con ese corazón desolado, con ese espíritu angustiado. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Razón por la cual en el versículo 11 y 12 del Salmo 143, David, sin ver aún la respuesta de Dios, él ya estaba hablando con toda seguridad de algo que iba a suceder. Dice: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Él ya lo estaba sabiendo. Él ya sabía que iba a ser vivificado por el nombre de Jehová, no por lo que David era. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por la justicia de Dios, no por lo que David era. Sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu misericordia destruirás todo lo que está atormentando mi alma. Entonces es por Dios, es por Jehová, es por el nombre de Dios, es por la justicia de Dios, es por la misericordia de Dios, no es por lo que somos como personas. Aquí vemos el gran amor de Dios actuando en la vida de los que claman a Él, actuando en la vida de aquellos que con un corazón angustiado se acercan a Él. Es la palabra de Dios la que está hablando a nuestros corazones en esta mañana. Cuando oramos de todo corazón a Dios, como lo vemos en este salmo,
Él mira nuestro dolor, Él mira nuestra angustia, Él escucha nuestro lamento, Él sabe nuestro sentir, Él nos entiende mucho más de lo que podamos nosotros imaginarnos. Cuando oramos de todo corazón, es porque le estamos buscando, es porque buscamos la comunión con Dios, y al buscar la comunión con Dios, Él nos va a consolar. Él nos va a traer la paz. Como lo dije a un inicio, meditar en su palabra nos va a traer paz. Entonces Él nos va a consolar cuando nosotros clamamos. Confiamos en Dios por lo que es, por su santo nombre, porque es poderoso. Pero también confiamos en Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque nos acordamos de las maravillas que ha hecho en nuestro pasado. Esto nos acerca más a Dios. Y al acercarnos más a Dios, Él nos va a fortalecer. Él nos da la fortaleza, Él nos da la fortaleza, nos trae paz. Pero no una paz como el mundo la da, sino la paz de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, tenemos que reconocer quién es Dios. Tenemos que reconocer que es el Dios poderoso, que es el Dios perfecto, que es el Dios santo, el Dios misericordioso, y que no hay un Dios como Él. Es algo que tenemos que reconocer. Pero también tenemos que reconocer lo que somos nosotros, pecadores, siervos inútiles, que no merecemos las misericordias de Dios, pero apelamos a su justicia y a su verdad. Y es algo tan hermoso que si lo hacemos podemos tener toda la seguridad de que Dios va a obrar en nuestros corazones. Veamos un caso muy práctico. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Es todo el pasaje del 11 al 32. La historia ya la conocemos, es la parábola del hijo pródigo. Ya la sabemos. Únicamente vamos a ir mencionando algunos versículos. Aquellos que me escuchan y tal vez no han conocido esta historia, esta parábola, con calma pueden buscar en sus Biblias Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, para poder entender. Únicamente vamos a ir a algunos versículos. Dice el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ya estaba reconociendo que no era digno de ser llamado como tu hijo. Vemos aquí esa humildad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está reconociendo lo que es. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Con ese espíritu de humildad, con ese espíritu quebrantado, con ese corazón angustiado, desolado, se acercó este hijo a su padre y fue reconfortado. Con ese espíritu angustiado que tenemos en medio de la tormenta, con ese corazón desolado que tenemos en medio de la tormenta, con ese sentir que estamos muriendo o viviendo en las tinieblas como ya muertos,
Con ese sentir, acerquémonos a nuestro Señor en medio de la tormenta y Él escuchará nuestros ruegos. Y por su nombre nos vivificará. Por su justicia sacará nuestra alma de angustia. Por sus misericordias disipará y destruirá a nuestros enemigos. Oremos a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Te damos gracias porque nos permites meditar en tu palabra y tu palabra nos traerá paz. Te damos gracias porque tú eres quien escucha nuestras plegarias, nuestras oraciones. Padre, escucha el clamor de cada uno de nosotros y también te pedimos que nos pongas un corazón lleno de amor para poder orar los unos por los otros, poder clamar a ti, poder apelar a tu misericordia, a tu verdad, a tu justicia. Y Padre, te rogamos que nuestras oraciones sean escuchadas, que nuestras oraciones sean respondidas. Como dice el versículo 7, respóndeme pronto, Padre. Líbranos de toda maldad, líbranos de nuestra tormenta, líbranos de nuestras angustias, líbranos de nuestras tribulaciones, Padre. En verdad te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.